Estamos hablando de Milei en los Estados Unidos y Guillermo Franco en el Senado. Guillermo Franco en el Senado para finalmente lograr dictamen de la ley bases, y el presidente Milei en los Estados Unidos, en California precisamente, se reunió en Silicon Valley con los referentes de las empresas tecnológicas más importantes, como Sam Altman de ChatGPT o de OpenAI o de WorldCoin, por ejemplo, polémica empresa, y también brindó un discurso en una fundación, en el Instituto Hoover. Exactamente, un polémico discurso en donde habló de las personas que están en situación de pobreza, bueno, por supuesto, no demostrando para nada empatía, y luego también fue increpado por algunas personas que estaban en disgusto de la presencia del presidente, y él fue también a increparlos. Vamos a compartir primero entonces fragmentos del discurso de Javier Milei donde se refiere principalmente a las personas que padecen hambre. Veamos. Pero ustedes se creen que la gente es tan idiota que no va a poder decidir, va a llegar un momento que se va a morir de hambre, con lo cual, digamos, va a decidir de alguna manera para no morirse. Es decir, entonces no necesito que alguien intervenga para resolverme la externalidad del consumo, porque a la postre alguien lo va a resolver. Y después en España tienen a Pedro Sánchez. Es algo así como un kirchnerista, y ya no diría que es de buenos modales porque no los tiene. Y abrimos el segmento Mates y Noticias. Bueno, en buena compañía los saludamos nuestro compañero Daniel Migani y Alfredo Flori. ¿Cómo les va? Buen día. Análisis y opinión. Este es este segmento donde brindamos el análisis y la opinión sobre determinada noticia. En este caso... El análisis. En este caso, el polémico discurso de Javier Milei ayer en los Estados Unidos, que se volvió viral, respecto al tema de las personas que padecen hambre, ¿no? O sea, llama un poquito la él dice atención. que la gente no es tan estúpida como para morirse de hambre. Sí. Lo que pasa es que morirse de hambre me parece que es una expresión, si bien lamentablemente hay chicos que se mueren de hambre por desnutrición, pero morirse de hambre en términos generales es una expresión. Antes de morirse de hambre hay que padecer de las peores. Es decir, hay que padecer todos los días, el comer una vez por día en algunos casos, o media vez por día, o 2 veces por día, y eso es lo que está atravesando la realidad de muchísimas familias en la República Argentina. Ahora, entonces me parece, insisto... El dato, si bien el dato oficial no está todavía, pues viene con atraso, los datos de INDEC que se dan semestralmente respecto de la pobreza e indigencia. El dato de la UCA, de la Universidad Católica, habla de que la indigencia, que sería el morirse de hambre, digamos. Sería el morirse, debajo de eso sería el morirse de hambre. Sería un estúpido. Se duplicó del 9% que estaba antes al 18%. Es una barbaridad, es uno de cada 5. Un montón. Y esa gente no es que se muere de hambre literalmente. La pasa pésimo. Como dice Milei. No comiendo. No le alcanza, no tiene el suficiente sustento o los ingresos para una alimentación con un valor calórico mínimo indispensable como para llevar una vida mínimamente digna y, por ejemplo, poder educarse como corresponde, entre otras cuestiones. Eso es lo máximo. El otro día yo le contaba a Andrés que había tenido un testimonio, ¿no?, de alguien que, bueno, para el presidente debe ser como demasiado estúpido, ¿no? Gente que deja la comida para que la coman los hijos
y ellos no comen, o sea, se privan Eso de pasa comer. todo el tiempo. Claro, pero escúchame, Eso vos pasa todo el crees tiempo. que es, digamos, es la falta de oportunidad, es la falta de trabajo, es la crisis económica, es la poca empatía que tiene el Estado con los que menos tienen, porque si un presidente habla así, ¿qué podés esperar de una política de Estado? Claro, es lo que dice que la gente no es... ustedes se piensan que la gente es tan estúpida como para morirse de hambre y esperar que alguien los ayude, alguien es el Estado, ¿no? Sí, claro. A mí me parece que sí. Me parece que en la República Argentina hay una larga tradición de eso, de asistencia social, que en algunos casos se ha exacerbado, en algunos momentos de la historia argentina se ha exacerbado, se ha utilizado políticamente, también hay que decirlo, pero que bueno, que hay una larga tradición de asistencia en política social, porque lamentablemente también tenemos una larga tradición, y ya tenemos que hablar de una larga tradición, desde el retorno de la democracia para acá, de aumento de la pobreza. Eso hay que Lo que decirlo. me parece que también, otra vez, ¿no? Una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace. Milei está emperrado en una batalla cultural donde él se sostiene como líder global de la libertad, ¿no? Sí. Está construyendo ese personaje, ese marketing. Pero la noticia que dio recién Silvina Brochero en la Agenda Ciudadana es que aumentó un 40% el monto de la tarjeta alimentar. Sí. Entonces, la asistencia del Estado para aquellas personas que tienen trabajo en negro, que son informales o que no tienen trabajo, que reciben de la ANSES, aquellos que reciben la asignación universal por hijo, también reciben la tarjeta alimentar y ese monto para comprar alimentos se aumentó en un 40%. Entonces, sigue habiendo asistencia del Estado para Sí. aquellas personas Sí, con sí, sí hay. necesidad. Sí, hay, por claro. supuesto. Entonces Sí, él sí. está en una batalla cultural donde dice que cada individuo se las arregle por su cuenta. La realidad y la historia nuestra demuestra que eso no podés dejarlo a la buena de Dios, primero porque es inhumano, falta de empatía, falta de solidaridad. Nosotros, pero aparte los que te pintamos caes unas el- canas, yo recuerdo los casos del 2001 cuando me vine a estudiar Córdoba, en el año 99, 2000, 2001, 2002, donde niños y niñas en Tucumán estaban totalmente desnutridos. Sí. Había una desnutrición Sí, totalmente. importantísima. Sí, 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 y ahí claro. sí se moría gente de hambre en grande. Y que probablemente siga ocurriendo, ¿eh? Seguramente. Probablemente Sí, siga sí, sí. ocurriendo. Sí. En Probablemente otra siga dimensión todavía. En otra dimensión. Sí, no lo sabemos porque en aquellos casos fue Barbarita, me parece que se llamaba la Sí. chica que salió en el programa de La Nata Sí, llorando tal por el cual. tema del hambre y eso destapó un montón de otras realidades. Digo, no ha salido ninguna Barbarita por estos días, lo cual no implica que no haya un montón de chicos De y barbaritas, chicas. hay también un una montón de parte barbaritas de la vida, claro. de los medios, y hay que decirlo como trabajadores de Por los medios, supuesto, que además- son afines Además, no, a no- este no hace, gobierno. no hace falta llegar al extremo, digo, de la muerte. No, por supuesto. Como tal, digamos, hay personas que le están pasando muy mal. Digo, y no es tema de esta mesa, pero digo, se me ocurre parangonar esta situación con la decisión de los senadores ayer de volver a aumentarse. Sí. Aumentarse el... Sí, Sí. digo, bajo la excusa de que efectivamente hay una cláusula que los ata con los empleados del Congreso, pero muchachos, eso se puede... 8 millones de pesos por mes. Es Sí, bruto, sí. y también hay que sale- hacer una aclaración, que lo van a cobrar igual, ¿eh? Pero Porque obvio. como es una ley, No lo dice van a nada cobrar de igual. eso. Digo, De eso No, Entonces- han dicho, nada. oye, aparecen que van a dar marcha atrás, que es lo mismo que la otra vez. Como está atada una ley, tenés que modificar la ley si es que no querés cobrar los 8 Ah, millones de pesos brutos. Pero si vos Pero tenés eso la genera voluntad, vas a cobrar. indignación. Si vos tenés la voluntad de hacerlo, digo, en un contexto donde estamos hablando justamente de esto, de los índices de indigencia, de pobreza y demás, de los salarios deprimidos, del consumo que no repunte y demás, que levanta la mano, digo, y cambia la ley. Sí, lo puedes Pasa que me cambiar parece sobre que ahí en el tablas. Senado hay otras cosas que están apareciendo por detrás, ¿no? Me parece que lo de levantar la mano y votar la ley, hay una ley base muy importante para el gobierno, estratégica, y que ayer a la tarde no obtenía el dictamen de mayoría en las comisiones, en 3 comisiones, y entonces a la tarde-noche apareció el jefe de gabinete, Guillermo Francos, y que por arte de magia empezaron a aparecer las firmas de la mayoría, ¿no? Sí, ningún arte de magia. En realidad hubo toma y daca, hubo Sí. intercambios, ¿no? Hubo casta, hubo negociación. Hubo ¿Qué es lo que negociación. se hace, digamos? Lo que se negoció fue elevar el piso de ganancias. Entre otras cosas. Sí, pero eso es para la Patagonia. Eso es Para para la Patagonia. Patagonia. También para la Patagonia y no Patagonia elevan del 3 al 5 lo que se queda en las provincias por la extracción minera primaria. Pero, Las a ver, regalías, A ver, las perdón, regalías. perdón.
está bien, era parte de la negociación. Digo, ¿pero qué tiene que ver eso con que levanten la mano en 2 minutos para desengancharse del aumento con las... Para tenerlos contentos. Ay, pero Alfredo, ¿crees que van a hacerlo? O sea, ¿o lo harán para Digo, el pero no público? tiene ¿Vos nada que creés? ver una cosa con otra. O sea, No, pero o aparte, vos decís que, che, dame los 8 palos del aumento y yo te voto la ley de base. No, yo no creo que sea así. No pasó por ese lado. De todas maneras, No lo sé. me parece que quedó Hay claro. una caradurez absoluta de parte Pero de... no Pero tiene quedó idea. claro en la discusión anterior que tanto Lustó como Villarruel, que están en las antípodas, defendieron el tema del aumento Sí. y lo justificaron diciendo que bueno, hay mucha gente que va al interior, que tiene que alquilar en Buenos Aires, que viaja, que esto, Montón, que lo otro, claro. Bueno, Esper, José Luis Adorni Esper, ganaba diputado, lo que no es ganaba. senador. José Luis Esper, diputado, no es senador, pero estuvo en Córdoba y en un momento un periodista lo increpa y le pregunta por los aumentos y él dice, yo con 3 millones de pesos no puedo vivir. Claro. Claro. Qué Eh, bueno. Lo cual puede ser cierto según su nivel de vida, ¿no? Sí, probablemente. El tema es que la gran probablemente. mayoría de los argentinos viven con menos de 800.000 pesos. Ahora, José Luis Esper no vive con 3 millones de pesos, está claro, no vive con lo que cobra de la Cámara de Diputados. José Luis Esper tiene otros negocios por fuera de eso, consultoría, es un economista conocido, no vive con 3 millones de pesos. No. Y aunque viviera con 3 millones de pesos, lo que decís vos, coincido, es decir, yo con 3 millones de pesos no puedo vivir, decile a esta gente de la que estamos hablando lo que son 3 millones de pesos. Pero ahora yo te digo, ¿no? Como una actitud que fuiste, no estás ahí a dedo, ¿no? Sos elegido por el pueblo. Tranquilamente, con la situación que se está viviendo, decir, por 3, 4 meses dono mitad del sueldo. Está bien, ¿no? acepto el aumento, pero voy a donar la mitad del sueldo a los comedores, a la gente que menos tiene. No, nadie hace eso. Está bien, pero me parece que No. eso termina siendo caridad cristiana, que está bien, está bárbaro, es ético y toda la historia, pero no es una cuestión estructural. Lo que habría que hacer es una cuestión estructural, es decir, alguien propuso, no sé si es Lustó, ayer en medio de tanto de pelote dijo, bueno, que Cobrar como una directora Claro, o como una director directora de colegio. Bueno, Bueno. ponele, puede llegar a ser una pauta, puede llegar a ser otra. Eso pero- fue un proyecto también de la izquierda, Sí, históricamente eso fue una de reivindicación de la izquierda, izquierda. Exactamente. Me llamó la atención lo de Lustó. Establecelo, digamos, pero para siempre, porque lo que decimos bueno. está bien. Pero, a ver, uno va a donar, el otro no va a donar, uno va a donar 2 meses, el otro no va a donar nunca. Pero está bueno eso de Lustó. Está bueno. Que cobren Digo, como los es docentes, un que cobren parámetro, como puede los ser el que vos médicos. quieras, puede ser otro, pero establecerlo de bien, ahora y para sí. siempre, y definitivamente, o hasta que Listo. se Lo que pasa es cambie que la lo que realidad. dicen ellos, yo me pongo un poco en el lugar de la casta, de los senadores. Dice, no puede ser que un asesor o que un trabajador de la Cámara, del Senado, del Congreso, de diputados, gane más que un senador y un diputado. Lo cual Porque es cierto. Si un Sí, senador y un sí. diputado cobrara lo mismo que una Sí. directora o director de colegio, estaría cobrando seguramente menos que un trabajador de Claro, la Cámara. Está bien. Lo cual es cierto. Sí, tiene cual es lógica cierto. de que debería cobrar más el senador, el diputado, que el asesor. Eso está claro. Ahora, el que es representante del pueblo, el que pone la cara y, digamos, simbólicamente, Sí, es es el senador y el y el diputado. diputado. Con lo cual, desde esa perspectiva, me parece a mí que sí deberías dar la señal económica, en este caso, con un valor que probablemente no sea acorde con la función que cumple. Mira, pero- escucha, el otro día hablábamos en este noticiero No Tóxico, Crónica Matinal, con una cordobesa egresada de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de sí. Córdoba, que emigró a Estados Unidos y fue electa alcaldesa o mayor, como le dicen allá, de una ciudad, ¿no? No es un pueblo, Sí, una es una ciudad ciudad de de casi 35.000 40.000 habitantes. Y nos comentaba ella que no cobra dinero por la función. Sí, cobran muy poquito. Cobra una cuestión simbólica, pero en realidad es ad honorem prácticamente, cosa que no ocurre en la política en nuestro país. Hay muy pocos países donde los políticos no lo hacen por una cuestión económica, sino por una vocación. Quizás haya que volver a eso, ¿no? También a que el Sí, que hay se que- dedica a la política lo haga por vocación También tenés y que- no por tener un negocio. También tenés que marcar las diferencias, digamos, en el lugar donde vive esta mujer hay ciertas condiciones, hay ciertas discusiones que ya no se dan, las discusiones económicas en ese lugar, las discusiones de llegar a fin de mes evidentemente no las tienen, entonces se pueden dar el lujo, llamarlo vos, de ser solidarios, poder hacer uso de su vocación y llegar a ser alcaldesa. Bueno, pero con la Eso situación también hay económica que estamos viviendo, debería darse el lujo los legisladores de hacer eso. más que el lujo tenés tener el gesto. El gesto, Tener el gesto. claro. Hasta tanto haya alguna normalidad, Por supuesto. si es que lo hubiese. Porque en ahora le algún están momento. metiendo presión a Martín Menem.
Claro. Porque los diputados quedaron cobrando un palo 800. Quedaron muy atrás. Quedaron lejos. Pobres lejos. ellos, pobres ellos. Claro. Pobre gente. Vamos a abrir el WhatsAppero 351-564-4048, igual, como dice el presidente. Diputados, senadores, si tienen hambre, arréglensela, ¿no es cierto? Muchachos. ¿Cuál es el problema? No van a ser tan estúpidos de morirse de hambre. Claro, Dios mío. No, Vamos. si para eso lo tienen al Estado. Claro, En total. el caso de la casta lo tiene el Estado. Ellos sí se resuelven ese problema. 351-564-4048. Nos escribe distintos mensajes que vamos a empezar a repasar ahora mismo. Nos escriben aquí desde Capilla del Monte, que dice, si Milei dice que alguien lo va a resolver, ¿él para qué está como presidente? Nos escribe Leandro desde Capilla del Monte. Claro, tenés una responsabilidad, fuiste electo presidente. Estás para resolver el hambre de las personas, aunque vos no creas. Gabriel dice, buen día, mates y noticias. Milei no gobierna Argentina y no le interesa el trabajo argentino. Es la opinión de Gabriel al 351-564-4048. Muchos mensajes al 351. Claro. Si querés recibir el video, porque mucha gente nos está pidiendo por WhatsApp, Claro. el video del momento en que Milei dice esta barbaridad desde mi perspectiva. Claro, lo que pasa es que lo que dice Nos Milei- pedís, perdón, Alfredo, nos pedís el video por WhatsApp al 351-564-4048 y te lo reenviamos. Claro, Bien. lo que dice Milei, digo, más allá del video en sí, Sí. de que la barbaridad que dice y demás, me parece que es una metáfora, pero no es la más... Es una metáfora respecto del atinada. del La valor más del Estado. afortunada. Claro, no es Es la más decir, que el afortunada. Estado no está para Digo, eso. no es que el Estado, o sea, porque el discurso de Milei ayer habló en la Universidad de Stanford, Sí, en California. Digamos, apuntó de vuelta sobre lo mismo, va siempre sobre lo mismo, que sobre el rol del Estado, la casta y cómo el Estado dificulta o traba el desarrollo del mercado y demás. En realidad, cuando pregunta ahí el oyente respecto de que el Estado tiene que ser el proveedor para que la gente no pase hambre y demás. Bueno, lo hará con planes sociales como lo está haciendo ahora y como se hizo siempre, pero en realidad lo que Milei plantea es que es el Estado como articulador de las condiciones para que el sector privado sea el el que, responsable de claro, garantizar el eso. que dé laburo y el que te dé comer, Claro. en definitiva. Sí, porque en definitiva desde que asumió dijo que la única que iba a tener la billetera abierta iba a ser Sandra Petovelo para sostener esto que de alguna manera lo está cumpliendo, esto que dicen ustedes de Yo entiendo, aumentar a mí tarjeta yo lo que estoy alimentaria y notando, que Luis coincide conmigo, este gobierno, dice Luis, es cada vez más peronista. En el sentido de que yo cada vez estoy notando una mayor diferencia entre lo que se dice y lo que se hace. Lo que pasa que después, mira, ayer con el tema del gas, a mí me parece que a Milei le pasó por primera vez, porque todo lo que estamos hablando es algo que él había prometido. Sí. Van a ser meses duros, el Sí, Estado lo no va a está cumpliendo. intervenir, nuestros principales objetivos son primero bajar la inflación, Sí. tratar de lograr el equilibrio fiscal. Bueno, a fuerza de motosierra, licuadora, lo está logrando de alguna manera. Eso va a generar pobreza, va a generar muchas dificultades y demás. Ayer, con el tema del gas, Sí. tuvo la primera muestra de la necesidad del Estado. Claro. Sin que él... Y de la lo hubiese- planificación. Exactamente. Me parece que el frío, porque fundamentalmente fue el frío el que desencadena todo este problema y muestra la ineficacia, la falta de previsión, todo lo que vos quieras. Por primera vez tuvo una muestra no deseada de la necesidad que hay de que haya un Estado que regule. Porque la falta de previsión, la falta de una regulación, la falta de timing hizo que las industrias y las estaciones de GNC estuvieran más de 24 horas Claro. sin la provisión del servicio. Y después, Y ¿no? El fue tema esto de el- lograr superávit pisando el gasto, ¿no? Claro, y la exactamente. inversión Sí, por pública. supuesto. Fue el Estado, a través de sus funcionarios, el que tuvo que salir a defenderse como gato panza arriba y tratar de solucionar, ya sea con el barco que venía de Brasil y las cartas de crédito y Y demás. van a venir y más qué sé barcos yo. todavía. Y Van de a la venir más forma, barcos. porque cuando vos compras las cosas a último momento y las apuradas, Las sabés pagas más que caras. las pagas más caras. Bueno, pero chicos. no fue una muestra Para mí sí. de que el Sí. Estado no es una organización criminal, es una organización necesaria
porque si no te pueden pasar estas cosas. Es que él tiene toda una perspectiva de que el interés general se logra a través de múltiples intereses individuales. Si cada uno persigue el interés individual, todos vamos a estar mejor. Pero hay otra mirada que dice, che, alguien tiene que cuidar y regular el interés individual que esté por debajo del interés general. Porque los intereses individuales no son todos parejos. Y que haya criminales dentro del Estado no va a ser ni la primera ni la última. No, pero por vez. supuesto. No, Y también- De ahí a suponer que el Estado el como Estado, tal. claro. Claro. Y también lo hay en el sector privado, ¿no? Por supuesto. Bueno. Chicos, Le agradecemos mucho. No, que tengan pero buenos por ha días. sido un gusto, ¿eh? Igual. Ha sido un Viste, placer. lo recibimos con un estudio un poquito más cálido, un poquito. Sí, porque está más cálido también. Está ahí No está más nomás. cálido, son 3 grados, pero De hoy todo dicen se que va a ser un queda. día. Cuando lo recibimos con frío, No, con frío. está lindo, está lindo.